Bueno, muchachos, buenos días. De nuevo, un gusto saludarlos. Qué rico estar otra vez aquí comunicados virtualmente. A ver, esta clase me parece muy importante por una razón muy sencilla. Vamos a hacer un taller que nos va a ayudar a todos a evolucionar en el tema de nuestro cortometraje final. Pero quería hacerlo tipo MOOC. A ver, posiblemente el próximo semestre volvemos a la universidad presencial, lo cual está muy bien porque nos facilita algunas interacciones, aunque realmente a veces nos dificulta, sobre todo cosas para compartir virtualmente, pero obviamente estar en persona es mejor. No obstante, creo que la virtualidad tiene oportunidades muy buenas que no hemos explotado y que de hecho muchas universidades, las mejores del mundo, desde Harvard, MIT, las que ustedes quieran, la Universidad Autónoma de México, la Universidad de los Andes aquí en Bogotá, que ya han estado explorando por años, incluso antes de la pandemia, y eso se llaman cursos tipo MOOC. ¿Qué son cursos tipo MOOC? Son cursos virtuales en donde el aprendizaje recae muchísimo en la labor del estudiante. Y me parece muy relevante porque muchas veces cuando nosotros hacemos nuestra clase virtual mediante reuniones en Google Meet, lo que pasa es que el estudiante tiene la tentación de, mientras el profesor habla, mientras el profesor expone una cosa o expone otra, hace otras cosas. Entonces de pronto está aquí con un oído en la clase y con otro en el televisor, con otro en el desayuno, o se para, va a la tienda y compra algo y vuelve, y se pierde parte de la clase importante. ¿Qué quiere o cuál es el objetivo del MOOC? El MOOC es una clase virtual donde yo les doy la información relevante y les pongo un taller al respecto. Entonces, ¿qué pasa? Al tener el taller, ustedes están obligados, ¿cierto? Están obligados a poner atención porque para hacer el taller requieren la información que se da durante la clase. Entonces eso me asegura que ustedes pongan atención, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para este taller es importantísimo que estén muy pendientes a la clase porque no solo les voy a dar aquí ideas que le van a servir para su construcción de guión, sino que vamos a repasar lo que vimos en la última clase muy brevemente porque en eso consiste el taller. Es decir, vamos a repasar el tema de storyline, de sinopsis y de tratamiento. Porque, de nuevo muchachos, un guión no nace espontáneamente escrito, sino que requiere de una serie de pasos que realmente le ayudan al escritor a centrarse. Obviamente, dependiendo si el guión es de un cortometraje, estos pasos van a ser mucho más cortos que si fuera una película, claramente. No obstante, van a ser igual de útiles, ¿vale? No lo vean como, no, el profesor nos está poniendo más trabajo. Véanlo como nos está ayudando a ir hacia el lugar que queremos ir en la escritura del guión, ¿vale? Entonces vamos a comenzar primero con este tema que son una serie de ayudas que los guionistas profesionales han descubierto, que si bien no funcionan como una fórmula matemática, porque sabemos que cuestiones de creatividad pues no hay fórmulas, pero sí ayudan a ordenar ideas, que eso es súper importante, ¿vale? Entonces comenzamos con una frase de Richard E. Grant: asegúrate de que tu guión sea irrefutable. Lo que está en la página nunca asegúrate de que tu guión sea irrefutable. Lo que no está en la página nunca aparecerá mágicamente en la pantalla. Es decir, que lo que nosotros no escribamos es muy difícil que se vea reflejado en nuestra obra audiovisual. Obviamente, hay excepciones como un buen actor hace una buena improvisación, un buen director es capaz de ver una situación y cambiar la forma en que está pensada la escena, ¿sí? Pero generalmente en el guión tiene que estar la materia prima para que eso pase. Si no está esa materia prima, generalmente es muy difícil que pase en escena. De hecho, esto me hace pensar en la idea de la eterna discusión entre dirigir y escribir.
Muchas veces hay guiones espectaculares, muchachos, espectaculares, pero un mal director los trae totalmente al piso y los hace aburridos, hartos, malos. Así como a veces hay guiones, tal vez no mediocres, pero sí estándar, que un buen director los eleva al cielo, ¿cierto? Entonces hay en la mano de cada uno una responsabilidad gigante, y se lo subrayo porque ustedes van a dirigir su propio cortometraje, ¿cierto? Entonces lo que tienen que pensar es lo que está escrito, cómo lo represento mejor en pantalla, qué plano elijo para dar al espectador la idea que quiero darle en este momento, ¿ya? La emoción, cómo le hago justicia a la emoción que está en este momento pasando o a la acción que está pasando, cómo se la comunico mejor también al espectador. Son muchas cosas que tienen que pasar por su cabeza, pero todo nace del guión, ¿vale? Sigamos. Tarjetas index o index cards, que son una herramienta espectacular de los guionistas. Las tarjetas de índice, entonces, vienen del mundo analógico y están disponibles en el digital a través de aplicaciones. Es una de las maneras más didácticas y efectivas de visualizar el guión antes de empezar a escribirlo. Muchachos, aquí no estoy descubriendo nada que ustedes no hayan visto nunca, pero tal vez no lo habían aplicado o no lo iban a aplicar en su proceso de escritura en este momento como una parte que les va a ayudar a construir la estructura. A mí me parece importantísimo los index cards, de verdad. Incluso, de hecho ahora estoy buscando un tablerito de esos de corcho para un guión que estoy escribiendo, porque quiero tener esta estructura siempre frente a mí, para que en el momento que yo estoy en el computador simplemente sea ver y ubicarme, ¿vale? Entonces, el index card, ¿qué es? Son las tarjeticas de toda la vida que uno siempre anota direcciones, números telefónicos que se pegan. Y usted lo que hace ahí es hacer la estructura de la obra en los 3 actos que generalmente tiene una obra. O por lo menos hacer una suerte de escaleta a través de tarjeticas. Escaleta, ustedes saben, lo vimos la clase pasada que era una escaleta, ¿vale? Entonces es una cosa muy sencilla, muchachos. La pueden hacer incluso bajar una aplicación. A mí me sirve más lo físico. No sé si es porque ya estoy más viejo. Bueno, 31 años, tampoco estoy tan anciano. Pero yo sí reconozco un hueco generacional, por lo menos en términos de tecnología, entre lo que yo hago y lo que yo sé y mis facilidades, y por lo menos gente de 20 años. O sea, yo ya tengo o sea, el cerebro mío es más analógico que digital, ¿ya? Pero ustedes lo que van a hacer es buscar su forma. Si es digital, digital. Si es analógico, físico, pues que así sea. A mí me parece súper bien físico. ¿Por qué? Porque lo que decía antes, tengo mi computadora acá, me pego una cartulina enfrente en la pared, o la tengo aquí al lado, y hago mi estructura ahí a punta de tarjetas de índice, ¿cierto? Y lo que hago es, cuando estoy en el computador, estoy todo el tiempo pendiente de la estructura que he puesto ahí. Súper fácil, muchachos. Las tarjetas de índice funcionan como los storyboards para los directores. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que un storyboard era el dibujo del plano previo al rodaje? Es decir, era una herramienta que utiliza el director para saber qué plano va a hacer en cada escena. Obviamente, como no... bueno, hay gente que lo hace con fotos y ya voy a hablar de eso. Pero como lo normal es que no se haga con fotos, porque no estamos en el lugar exactamente que vamos a filmar antes de... Lo que vamos a hacer es, lo que hacen los directores generalmente es un storyboard. Un storyboard es que un dibujo de cómo va a ser el plano. Obviamente, sin todos los detalles, sin todas las cosas minuciosas, sino básicamente lo importante, los personajes. Y si hay algo importante, un paisaje, un plano general, pues obviamente también va ahí. Pero ¿cuál es la idea? Que el director llegue al momento del rodar con el storyboard en la mano y diga: primero va un plano general, luego tengo que hacer un plano medio, luego ya sabe cómo tiene que lucir ese plano en la pantalla, ¿ya? Así son las index cards, porque cuando usted está escribiendo,
Entonces lo que al ver la tarjeta que le recuerda qué va a pasar en ese momento y qué pasa después y qué pasa, le está dando ya la estructura de lo que va a hacer, y no solo la estructura, sino un norte para su trabajo. Es decir, yo veo primero la tarjeta, entonces me dice cuál es la primera acción, me dice que después que va un diálogo, me da la idea de qué se dice en ese diálogo, ¿ya? Para que en el momento que nos sentemos a escribir, entonces ya sé que en ese diálogo se va a discutir el tema de una herencia, por ejemplo, y entonces va a haber una pelea legal sobre esa herencia. Ya sé que va a pasar eso, ahora tengo que ponerlo en las palabras de los personajes. Son muy importantes los index cards. Permiten desarrollar el trabajo argumental. ¿Por qué, muchachos? Porque cuando usted es capaz de ver lo como llaman los gringos el big picture, es más fácil saber hacia dónde va entonces el guión. ¿Cuál es el big picture? Toda la historia. Entonces, claro, a veces uno es capaz de tenerla como dibujada en la cabeza, pero muy simple. Con el index card lo que le permite es a usted ver cómo va toda la historia y si hay fallos en la estructura, si una cosa no va con la otra. Recordemos, muchachos, que, bueno, en un corto no tanto porque la duración es poca, pero en las películas las ideas tienen que ser consecuencia de... Usted en la introducción, en los primeros 15, 20 minutos de una película, tiene que declarar las reglas del mundo narrativo en que está, ¿cierto? Entonces, bajo esas reglas yo me voy a mover el resto de la película. Usted comienza a plantar ideas en el espectador, y esas ideas las va recogiendo durante la película, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que a lo largo del guión usted va sembrando y recogiendo esa cosecha que ha plantado, porque no pueden salir de la nada las nuevas ideas que van pasando, ¿cierto? Entonces lo que permite las index cards es ver la continuidad de todo ese trabajo argumental, de cómo se va hilando una cosa con otra. Obviamente esto funciona para el cortometraje también, lo que pasa que a menor medida. Yo les dije, muchachos, ya un cortometraje en general no tiene una historia complicada, no tiene desarrollo de personajes, no tiene tramas densas. Un buen cortometraje es 1, 2, 3, los personajes que quieran, y los acompañamos a un momento específico importante, atractivo, un momento específico que va a cautivar al espectador de alguna forma. Eso es lo importante. Pensemos en los cortos que vimos en clase. Por ejemplo, un corto como el de Taika Waititi, que se llama, creo que, Two Cars, One Night, el que vimos de los niños, en blanco y negro, de los niños que estaban en un parqueadero, ¿sí se acuerdan? Si nosotros vemos, ahí no hay desarrollo de personaje, nosotros nunca sabemos realmente quiénes son esos niños ni quiénes son los papás, pero los acompañamos a ese momento de intimidad, de cómo se vuelven amigos, ¿cierto? En el corto de alumbramiento nosotros no sabemos nada del médico, sabemos que lo llaman, sabemos que llega a la casa porque la mamá está enferma, pero de ahí para allá, quién era la mamá, sabemos que tiene una hermana y que hay una enfermera ahí. Pero lo que acompañamos es a un tipo en un momento específico de la vida que lo va a marcar. Acompañamos a un médico que frente a su madre se desdibuja el papel de médico, porque todo el tiempo está en esa línea delgada de soy hijo o soy médico, soy hijo o soy médico. Y ante esa abrumadora situación, el tipo no sabe qué hacer y actúa como médico. ¿Qué pasa? Que los cortometrajes generalmente suelen tener un final sorprendente, desolador, o por lo menos que lo dejen a uno, que no lo dejen a uno indiferente, ¿cierto? El de los niños es más el proceso de conocerse, porque ese tipo de historia se llama un proceso de la intimidad. Pero un cortometraje por lo general cumple con la regla que decía Cortázar, que tiene que tener un cuento escrito, que es, si una novela la vemos como una pelea de boxeo, es una pelea que se gana por puntos, en 12 rounds, ¿ya? Donde se trabaja con golpes al cuerpo, abajo, arriba. Pero un cuento es una pelea que se gana por nocaut. Es más corta, pero pega un golpe al final y deja al espectador como fuera de base.
Eso lo vemos en alumbramiento, en el que les decía. En alumbramiento vemos que el médico no sabe qué papel asumir y es impotente porque la situación lo está superando, porque no sabe si ser hijo médico. ¿Y qué pasa? La esposa, la nuera de la señora que está muriendo, es la única que se da cuenta de, no, la situación aquí es que la señora tiene que morir. Y ella es la que le dice, bueno, no me acuerdo el nombre de la señora, ya te puedes ir, cumpliste, fuiste una buena madre, cumpliste con tus hijos, tuviste una vida así, así. Y el médico, que se queda en shock, pero entiende que eso es lo que tenía que hacer él y no pudo hacer porque su papel de médico y de hijo lo superó. Y lo que hace es, entiende y comienza a cantar la canción que le cantaba la madre a ellos cuando estaba chiquitos, y la mamá se puede ir en paz. Y a uno, ¿se acuerdan cuando vimos ese guión lo impactados que quedaron ustedes? Quedaron como, uff, esa es la idea de un corto, ¿ya? O como el que les mandé en el correo ayer, lo deja uno sin base. El de Faub, que es un corto espectacular. El de los niños jugando. O incluso el corto de Genaro, que es un corto un poco más complicado, que sí, que requiere en producción mucho más, porque pues obviamente tiene camiones, ataúdes, tiene un poco de gente, un poco de locaciones. Pero si nosotros de verdad nos ponemos a pensar, nosotros conocemos muy poco de Genaro, del personaje. ¿Se acuerdan el corto del señor que entrega los cadáveres de los paramilitares? Nosotros lo acompañamos un día a trabajar y nos damos cuenta de lo difícil que es el trabajo de él, pero de lo necesario al mismo tiempo que es. Y al otro día, el impacto que con el que se queda es que tiene que entregarle el cuerpo de su hijo a su esposa. Entonces nos deja fríos. Entonces esa es la idea de un corto. Más que tramas complicadas, desarrollo de personajes, arcos de evolución de un personaje, de crecer o de crecer. Un corto es, vamos a acompañar a estas personas, o a este man, o a esta muchacha, o lo que sea, o 1, 2, 3, a vivir esto específico. Eso es un buen corto, ¿vale? Y las tarjetas de índice, se escribe cada escena en una tarjeta y se organiza en un espacio. Es decir, muchachos, las tarjetas de índice lo que nos ayuda es, de nuevo, estructurar nuestro corto, nuestro guión. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser una escena, 2 escenas. Obviamente, para una película, pues sería más por escenas porque son muchas. Pero en un cortometraje, pues puede ser por secuencias, ¿sí? Pero si su corto, por ejemplo, tiene 2, 3 escenas, queda perfecto y organizadito. Nos da un orden, muchachos, un orden visual, casi matemático, enfrente de nosotros. Por eso son tan importantes. La utilidad de las tarjetas de índice: visualizar un guión, permite una visión completa de la estructura. De nuevo, lo que les decía, el big picture. ¿Cómo podemos, simplemente con una mirada, saber en dónde estamos parados, de dónde venimos y para dónde vamos? Porque eso es lo que nos va a hacer evolucionar el guión, lo que nos va a hacer seguir escribiendo. Es decir, yo estoy aquí, termino esta escena y digo, pucha, ¿qué va a pasar? No, ya no tengo esa duda. Ya, si fui juicioso en la estructura, volteo a mirar para arriba o para donde estén las tarjetas y sé para dónde voy. Entonces no va a haber esa laguna mental, esa pelea con la hoja en blanco. ¿Ya? Desarrolla un flujo argumental que permite modificar el orden de las escenas en forma sencilla. Esto también es muy útil, muchachos, especialmente en una película. Pues en un corto obviamente se baja la utilidad de esto, pero se me vuelve un rompecabezas. Entonces, hay escenas, usted siempre tiene que pensar una escena de una película, de un corto, en cómo esa escena me va a llevar hacia adelante la trama. Hay muchas escenas que, desgraciadamente, por buenas escenas que sean, a veces estancan la trama, ¿ya? Y hay escenas que su orden puede cambiar. De hecho, en películas como Memento, no sé si la han visto, que es una película donde el protagonista tiene una falla en la memoria, entonces tiene un orden dificilísimo en el tiempo para él seguir. Como no se acuerda de las cosas, para seguir como para seguir su mente, nos lo editan pasado, presente, futuro, pasado, futuro, pasado. No, es una locura, ¿ya?
Entonces las escenas lo que pueden hacer es lo que nos da la posibilidad de las index cards es darnos cuenta de cuándo pueden cambiar una escena por otra. Ve, esta escena me funciona más en el primer acto, esta más en el segundo acto. Siempre pensando que las escenas nos muevan hacia adelante la trama, que no se nos vayan, que no vaya a ser una escena contemplativa que no le sirva al guión. Obvio, hay veces que uno puede darse ese lujo, pero si es demasiado fuerte el guión. Pero generalmente uno tiene que pensar qué me está aportando esta escena a mi película. Sí, a mí me gusta mucho, la escribí muy chévere, pero ¿qué me aporta? ¿Cómo lleva la trama hacia adelante? Esos son los tipos de cosas que hay que pensar. Las tarjetas de índice permite buscar estructuras nuevas. A través de la reorganización de las tarjetas se puede encontrar una nueva estructura que funcione mejor. Es decir, nosotros así lo hayamos pensado y repensado y nos haya costado esfuerzo, cuando vemos ya toda la estructura armada, podemos darnos cuenta que a pesar de que nos costó mucho, tal vez no vaya a funcionar o no vaya a ser tan oportuna como nosotros lo queremos o lo necesitamos. ¿Vale? Entonces hay que tener la humildad y tener el respeto hacia el trabajo de uno, decir, puede ser mejor. Lo que hice me costó, fue difícil, pero puede ser mejor, ¿cierto? Se merece ser mejor. Entonces lo que nos da las tarjetas es la posibilidad de reorganizar toda la vaina sin tener que destruir el guión. Cuando yo ya lo tengo, antes de sentarme, ya al ver la estructura en las tarjetas, voy a ser capaz de mover una cosa, de reorganizar, de cambiar, sin que eso me afecte el proceso de escritura, porque todo esto obviamente es previo al proceso de escritura, ¿vale? Impulsan la creatividad, las tarjetas de índice. Se pueden anotar ideas, se pueden anotar símbolos, frases e imágenes que ayuden a encontrar la esencia de cada escena. A ver, muchachos, cada persona es diferente y cada persona se ayuda a sí misma de diferentes formas, tiene diferentes métodos de trabajo. Algunas personas funcionan más con una imagen, algunas más con un símbolo, ¿sí? Algunas con una frase. Entonces lo que nos da la libertad de estas index cards es de lo que le funcione a usted, póngalo ahí. Que sea una cosa que usted mire y sepa, esto es lo que tengo que hacer. ¿Ya? No es una camisa de fuerza para no, anote una frase o anote dos frases o describa, no. Si usted una imagen le recuerda por qué, cuál es la esencia de la escena, qué es lo que tiene que pasar, de qué va realmente esta escena, no hay ningún problema, hágalo. Hágalo. Porque esas index cards son para usted como guionista, no son para nadie más. Fácil recordatorio. No solo son fáciles de transportar, sino que durante la redacción del tratamiento son una guía que subraya lo importante de la historia. Es decir, muchachos, estas index cards nos van a servir en todo el proceso de escritura. No solo obviamente en el tema del guión como tal, sino nos van a ayudar para hacer el tratamiento, que yo les expliqué la clase pasada. El tratamiento, de hecho ahora lo voy a repasarlo rápidamente, es ese texto que se escribe donde se describen los hechos que pasan y las acciones que pasan en toda la estructura de la película. ¿Vale? Es como la película contada. ¿Esto para qué sirve? Ustedes dirán, no, pero si ya para qué voy a hacer un tratamiento si ya tengo la estructura. Eso sirve para vender. Obviamente aquí no estamos en términos de ventas, pero si alguno de ustedes algún día quiere ser guionista, les va a funcionar. Porque claro, lo que ven los estudios no necesariamente es un guión ya escrito, pero lo que ven primero, bueno, storyline, sinopsis, es la forma de atraerlos y dicen, bueno, listo, está chévere, muéstrame. Entonces leen el tratamiento. Si el tratamiento les gusta, ahí ya dicen, bueno, pase el guión. Obviamente hay mucha gente que pasa el guión de una, pero eso es súper relativo. El tratamiento es una forma de atraer inversionistas para su película. O de ganarse una subvención, de ganarse una beca. Eso es un tratamiento, por eso es tan importante y por eso lo vamos a desarrollar hoy en clase. O lo van ustedes a desarrollar hoy en clase. Reducir una historia. Son una herramienta perfecta para identificar qué sobra en la estructura y lo que es realmente importante. Lo que les decía ahora, tener la oportunidad de visualizar qué es realmente lo que importa y qué puedo quitar. Qué no me está haciendo evolucionar la trama. ¿Vale? Pilas con eso.
Las index cards en diferentes etapas de la creación. Brainstorming, lo que llaman lluvia de ideas. Cada vez que se tenga una idea al azar sobre la historia, se hace una tarjeta y se pega en la estructura. Es decir, que esta estructura va a tener diferentes etapas. Pero lo bueno es que siempre este modelo de los index cards lo que nos va a permitir es alimentar la estructura. Claro, después ya vamos quitando cosas, poniendo otras y depurándola. Pero que lo que nos permite es todo lo que se me ocurre, lo puedo poner, me funciona, no me funciona. Y me da la visual de entender todo lo que está pasando y si cabe o no. Pilas con eso. No echen a la basura lo de la lluvia de ideas dentro de la estructura de las tarjetas. Conexiones. Las tarjetas permiten hacer mapas visuales con las tarjetas que estén interconectadas. Es decir, por ejemplo, a veces hay tramas entre personajes específicos o una acción va a desembocar en esta consecuencia y nos va a permitir conectarlas física y mentalmente. Claro que para conectar tramas ya les voy a mostrar algo que es mucho más efectivo, pero las tarjetas sí nos da la idea de hacia dónde va la historia, de hacia dónde tiene que uno pensar en la continuidad de lo que está haciendo ahí en ese momento. ¿Vale? Esto es lo que yo les quería mostrar ahora en temas de trama. Que obviamente, ya les dije, para los cortos, pues no es tan importante la trama más, las tramas más truculentas ni más complicadas. Pero como estamos en una clase de cine, se tienen que aprender todas las herramientas. ¿Sí ven cómo usan las index cards aquí? No es la estructura que les mostré ahora de un acto, dos actos, tres actos, pero nos funcionan para hacer mapas de cómo va la trama. Escenas. Se escriben todas las ideas que se tengan y se hacen tres grupos: inicio, nudo y desenlace. Se hace un orden lineal y se decide qué sirve. Listo, esta es la que yo les decía, la estructura, la normal. Cuando estamos conformes con la estructura, se pasa el tratamiento y la escaleta, donde se desarrolla el potencial de cada escena. Totalmente de acuerdo. Entonces, las tarjetas de índices pueden ser físicas, que es lo que a mí me gusta porque tengo alma de anciano, y pueden ser virtuales, que tal vez para ustedes pueden ser más fáciles, van a dar un mejor resultado, y de hecho pueden ser más detalladas, ¿no? O sea, la aplicación nos va a dar más herramientas. Además, o sea, hay que ser sinceros, pues va a ser mucho más fácil de llevar, ¿no? Que llevar un tablero. Recomendaciones para las tarjetas de índices. Trate de mantenerlo breve. No se complique poniendo textos gigantes en las tarjetas de índices, porque usted no va a ser capaz de mirar y entender en el momento. No, las tarjetas de índices tienen que ser una guía, entonces tiene que mantenerlo lo más breve posible. Obviamente breve, pero que entienda usted lo que va a ver, ¿no? O sea, tampoco breve y que diga, ay, pues pucha, ¿por qué es que escribí esa palabra? No, que usted inmediatamente sepa, tin, eso es lo que tengo que hacer. La tarjeta representa un punto de vista, no necesita demasiados detalles. Es decir, la tarjeta tiene que ser como un guiño de, vea, para allá es que sigue la trama. No tiene que tener pues exactamente de qué color era todo, ni no. Lo importante de qué va esta escena o de qué va esta secuencia. Evitar dividir una escena en varias tarjetas para que sea posible reacomodarla. Esto es importante. Y, obvio, ustedes no están haciendo un cortometraje con miles de escenas, pero va a tener una que otra. Y va a ser importante, ¿por qué? Porque como las tarjetas no tienen que tener tanto detalle, tiene que caber la escena ahí para poder ver, removerla o reorganizarla de la estructura, ¿cierto? Entonces, trate de hacer una escena en una tarjeta, ¿sí? Es súper importante. Se puede utilizar un color diferente para cada personaje. Esto es opcional. Cada uno, de nuevo, tiene sus formas de que le rinda el trabajo o que no le rinda el trabajo. Y sus formas en que, pues, hace eficiente su escritura, ¿no?
Mantenga cerca el logline y los objetivos del proyecto para no perder el norte de la historia. El logline es parecido a al storyline, ¿se acuerdan? Que es una frase en que uno entiende hacia dónde va la historia, uno entiende la esencia de la historia. Eso lo vimos en la clase pasada. Manténgalo cerca, pónganlo en una tarjeta para que usted no se le olvide hacia dónde vamos, ¿no? Solo una cara de la tarjeta, no vayan a poner no van a poner información para las dos caras porque usted se le olvida después y después no mira hacia atrás y pierde una buena idea que tal vez tuvo y es importante para el proyecto. No se enumeran hasta que esté definida la estructura. Pilas. Usted le pone los números de las tarjetas para saber dónde va cada una cuando ya sabe que no se va a mover la estructura. Ya ha jugado con eso, ha cambiado, ha llevado, mejor dicho, la tiene clarísima. ¿Sí? Pilas. No ahorren tarjetas, escriba todas las que necesiten. Muchachos, afortunadamente esas tarjeticas son baratas y afortunadamente son muy fáciles de pegar y despegar o de eliminar en la estructura de la aplicación que estemos virtualmente. O sea que no se ahorren ideas porque ay no, se me va a dañar la estructura y no. Ponga todo lo que tenga que poner y vaya entendiendo qué puede quedarse y qué puede irse. Escriba con letra grande y clara para que usted vea y no tenga que estar adivinando así y parándose cada rato, sino que inmediatamente usted sepa a lo que tiene que hacer y para dónde tiene que ir. ¿Vale? Bueno, esto era lo de las tarjetas, que me parecía muy importante y me parecía muy valioso, de nuevo, porque son herramientas que, si bien no funcionan como fórmulas para escribir, porque de nuevo, la creatividad no hay fórmulas para desarrollarla, pero sí ejercicios que te empujan, ¿cierto? Yo no te puedo obligar ni enseñar a ser creativo. Lo que les puedo hacer a ustedes es retar su creatividad, ponerlos en la posición de tengo que ser creativo. Porque como todo, la escritura creativa y más en cine se nutre de la experiencia, de escribir, de hacer. Si no, pues sería muy fácil y cualquiera podría escribir una buena película. Sería muy fácil, ¿cierto? Entonces el valor de la escritura en el cine sería totalmente desdibujado. Ahora sí vamos a hacer un pequeño repaso de lo que les decía de la clase pasada. Ya, rápidamente aquí. Listo, etapas del guión. Y esto lo vamos a trabajar hoy, ¿vale? Este es el taller de hoy. Storyline, entre 4 y 5 líneas que resumen lo esencial de una historia. El protagonista y su objetivo. Y muchachos, el protagonista y su objetivo no tienen que ser ni Batman, ni los Vengadores, ni nada de eso para que sea esa la estructura de su cortometraje. Les doy un ejemplo que creo que se lo di a las personas que se conectaron el sábado a la clase extra que hice para ayudarlos con lo del cortometraje. Les dije, vean, un cortometraje también funciona como una película en el sentido de que un objetivo tiene que mover o puede mover un objetivo al personaje. No siempre, porque como les dije, en el corto estamos acompañando a uno o más personajes a una situación específica. Pero un corto puede ser un ejemplo. Un niño 12 años, la mamá le dice, mijo, vaya me trae una bolsa de leche y 1000 de huevos de la tienda. Pero lo que le depara el camino al niño no es lo que uno creería, sino, por ejemplo, que el niño sepa que en camino a la tienda están los pelados que le hacen bullying en el colegio. Entonces se vuelve una aventura ir a la tienda. Cómo los evito, cómo corro o cómo los enfrento. Es decir, que el objetivo de traer una bolsa de leche y unos huevos a la casa se vuelve para él un reto personal que puede definir su carácter el resto de su vida, ¿cierto? Y ya tenemos un objetivo y una situación específica. Ve, trae esto de la tienda, pero ¿qué hay en el camino entonces? O si lo quieren poner aún más
tranquilo, más, sin menos, como con menos problema, que el pelado sepa que en el camino a la tienda va a estar la muchacha que le gusta. O que, por ejemplo, la tienda sea de la familia de la muchacha que le gusta y la muchacha seguramente se la va a encontrar allá y se va a poner súper nervioso y no va a poder ni hablar porque es un muchacho muy tímido. Y se vuelve un reto también personal para él ir a la tienda. ¿Ya? Es un objetivo sencillo, es un objetivo cotidiano, pero uno lo puede volver una aventura memorable. Una aventura interna. Que obviamente, pues, no será ni Batman, ni será James Bond, pero que lleva mucho de aquí también. De corazón, de agallas, de coraje, y que habla mucho también sobre el desarrollo que va a tener este muchacho en la vida. ¿Vale? Entonces, logline, 2 líneas donde subrayamos lo más atractivo de la obra. Y en el caso de que usted suba su obra a YouTube, pues le sirve para ponerlo en la descripción del video. 2 líneas. Y por eso es que en los ejemplos veíamos también cosas de publicidad. ¿Vale? Aquí se las dejo. Yo esta presentación, si quieren, se las voy a poner. Se las voy a pasar también con la clase. No voy a ver otra vez de nuevo los ejemplos porque eso ya lo hicimos en clase, pero se las voy a dejar para que ustedes los analicen y los vean. Tagline, una frase que define la identidad de la obra, casi un subtítulo. ¿Sí? Como en publicidad también. Ford, go further, ve más lejos. Siempre es útil tener este tipo de frases que resuman la esencia de su proyecto y la esencia de su obra. ¿Vale? Sinopsis, es un texto breve que resume la idea esencial de una historia. Su objetivo es atrapar al lector para que quiera leer el guión o ver la obra. ¿Vale? Una sinopsis donde la encontramos también. Cuando vemos que hay en cine, por ejemplo, nos metemos a la página de Cine Colombia, de Royal Films, de Cinemark, donde ustedes lo vean, y uno ve la película y ve el tráiler de la película y la sinopsis, que es un pequeño párrafo donde se resume lo esencial de la película. Entonces, ¿qué sería en términos más mundanos? Sería el tráiler escrito de alguna forma. Un texto que te dice qué es lo esencial. Te dice el protagonista, de pronto te dice el objetivo, no te va a decir el final. Como el objetivo es seducir al lector, tiene que contener lo mejor de la historia o lo mejor del proyecto. Se escribe en presente y tercera persona. Debe relatar los momentos más importantes de la obra, incluyendo el final. Sugiriendo el final, diría yo. No tiene que decirlo exactamente, pero se tiene que sugerir. O se puede sugerir. No debe tener diálogos ni dar detalles de la obra. Y dependiendo de la longitud audiovisual del producto, la sinopsis puede tener de 2 a 4 párrafos. Es decir, que para un cortometraje un buen párrafo es suficiente, ¿vale? Pensemos en la sinopsis de cine. ¿Cuál es el objetivo? Que la persona le dé ganas de ver la película, entonces por eso es cortica. Pero la sinopsis en general se hace para las productoras, entonces como quiero que inviertan, debe ser un poquito más trabajada y no tan sencilla. Aquí les dejo el ejemplo, la sinopsis real con que vendieron La Casa de Papel. Y no a Netflix, muchachos. La Casa de Papel primero salió en Telecinco en España y no fue tan exitosa la primera temporada. Solo en Netflix, cuando la compró muy barata la primera temporada, fue que se volvió un fenómeno mundial. Ahí se las dejo, la pueden leer posteriormente, ya la leímos en clase. Tratamiento. Es un resumen amplio del argumento del proyecto, ¿vale? El estilo es cercano al de un relato literario, es decir, que tiene que ser atractivo, que nos tiene que importar escribirlo bien, no bonito, no adornado, pero una escritura casi como la de una crónica periodística. Que una crónica periodística no tiene que responder a niveles literarios tan grandes como los de una obra literaria, pero una crónica periodística tiene que seducir una crónica periodística tiene que seducir al lector, sin duda, si no, no la seguís leyendo. Entonces aquí es igual. Es cercano a un relato literario, obvio, no tiene la exigencia estética que puede tener un relato literario, pero
tiene la exigencia de mantener al espectador, o en este caso mantener al lector comprometido con lo que está leyendo. Describe las acciones más importantes que suceden de principio a final, incluyendo solo los detalles necesarios para crear ritmo y tono. O sea que aquí en este texto ya nos damos cuenta si la película es movida, si es lenta, si se va desarrollando como por pedacitos o si va como un tren sin frenos. Ese tipo de cosas de la esencia de la película tiene que estar presentes en ese tratamiento. Obviamente incluye los puntos de giro y los puntos de resolución. No tiene diálogos, recordemos. El tratamiento no necesita diálogos, ¿vale? Está escrito en tercera persona y en presente de nuevo. Y debe incluir los detalles como los lugares de donde transcurre la acción, personajes involucrados y la relación entre estos. Es decir, que a pesar de no tener todo detallado así exactamente, tiene que tener los detalles para que el lector entienda quién es quién, dónde pasan las cosas y cómo se relaciona toda la gente que está involucrada en la historia, ¿vale? No puede ser general, tiene que ser este personaje, esta acción en este lugar. Siempre muy claro, ¿vale? Eso es el tratamiento. Entonces, como contarnos el cuento de la película. Bien contado. No tenemos que ser súper exigentes con el adorno, pero sí tiene que tener un ritmo que nos dé cuenta de lo que va a ser la película. Tiene que tener un tono. Si es un tono oscuro, si es un tono incómodo, miedoso, tiene que reflejarle el tratamiento. Si es un tono súper de amor, de ilusión, también, igual, si es una comedia, tiene que ya uno entender que es una comedia leyéndolo, ¿vale? No solo porque diga es una comedia, no. Sabemos que nos vamos a reír porque nos reímos también leyendo el tratamiento. El tratamiento oscila entre 20 y 25 páginas, que obviamente no los va a tocar usar ustedes hoy. No, señores, el tratamiento que ustedes van a hacer hoy, obviamente se lo describo más detalladamente en el correo, pero yo diría que tiene que ser una buena página. Una buena página de tratamiento para 5 minutos de guión. Obviamente el que va a hacer un guión más largo y necesita un poquito más de tratamiento, está bien, pero yo creo que entre 1 y 2 páginas que ustedes puedan desarrollar de tratamiento les va a quedar muy bien, ¿vale? Contribuye a desarrollar el proyecto y a estructurarlo. De nuevo, el tratamiento es un punto previo a ya sentarse a escribir el guión. Cuando usted ya tiene el tratamiento listo, puede sentarse. Obviamente, si tiene la estructura lista también, pero como nosotros siempre en el mundo de los audiovisuales se piensa en cómo conseguir la plata para desarrollar lo que estoy escribiendo, para desarrollar lo que estoy planificando, pues tienen que pensar en estas etapas previas, ¿vale? Por eso contribuye a desarrollar hacia dónde va el proyecto y a estructurar las partes muy bien. Da un panorama completo de la historia para hacer modificaciones. De nuevo, esta etapa es una especie de previa al guión. Y es mucho más fácil, muchachos, cambiar las cosas en el tratamiento, como cuando estamos haciendo las tarjetas de índices, que cambiarlas ya en el guión. Requiere mucho menos trabajo y requiere mucho menos deshacer el guión. Usted en el tratamiento puede leer y terminarlo y leer sus 20 páginas, pues si está haciendo una película y dice, no me funciona esta parte, no me funciona, no tiene lógica que este personaje se meta con este personaje por tal razón. Y si usted lo cambia en el tratamiento, ya a la hora de escribir el guión no es tan dramático el cambio, ni le va a quitar a usted tanto tiempo, ni va a perder tanto trabajo, ¿cierto? Yo he tenido incluso experiencias cuando he trabajado en rodajes en que como no se hace una estructura previa tan pensada, la persona que está dirigiendo, y en este que yo estoy pensando en particularmente era director y escritor la misma persona, todo el tiempo reescribía las cosas. Entonces uno tenía un guión por la noche y decía, bueno, mañana se va a filmar esto, y el señor llegaba al otro día diciendo, no, cambié las cosas, ahora filmamos esto.
¿Por qué? Porque posiblemente no tenía, no se había sentado a hacer los pasos previos. No sé si lo había hecho, estoy simplemente asumiendo cosas, pero quizás no se había tomado el tiempo para hacer un trabajo previo completo, sino que se sentó de una, tuvo la idea, no, me siento a escribir el guión y ya. No, las cosas a veces, cuando tienen su preparación, pues van a salir mejor. Y no tengo entonces que perder un poco de tiempo ya en el guión y a borrar páginas y páginas de guión para reescribir lo que pude haber reescrito en el tratamiento. O para cambiar lo que pude haber cambiado simplemente en las hojas de índice, que no me iba a costar nada. ¿Vale? Por eso es que es importante esta especie de círculo. Bueno, ofrece una imagen visual clara de lo que está contando. ¿Por qué una imagen visual? Porque como el tratamiento tiene que apelar también al gusto del lector, es decir, no a lo que le gusta a cada lector, sino que seduzca al lector la forma en escribirlo. Entonces, cuando usted ya se imagina un tono, o siente un tono al leer, siente un ritmo, y hay descripciones más precisas, usted sabe quién es quién, cuál personaje es cuál, pues entonces ya es más fácil imaginarse cómo va a ser realmente la película ya puesta en escena. Claro, con la sinopsis usted tiene listo, esto es lo que va a pasar, estos son los personajes, pero no se ha involucrado de ninguna forma con ellos. En el tratamiento ya comienza una relación con el personaje, una relación con la historia en donde estamos invirtiendo tiempo, donde le estamos invirtiendo espacio mental, algunas veces si la historia nos conmueve invertimos el corazón en el momento, ¿ya? Entonces es más fácil que con un tratamiento, como me está dando más detalles, como sepa dónde va la historia, como sé quién es quién, porque sé dónde pasa, porque sé cómo funcionan las relaciones, ya sea relaciones de amor o relaciones de poder o relaciones de conveniencia o lo que sea que haya en la historia, ya sé cómo funciona, entonces es más fácil para mí hacerme una idea mental, ya, así puede verse la película. Por eso es importante el tratamiento, ¿vale? La escaleta, esto no lo vamos a hacer aquí en este taller porque pues creo que ya sería demasiado trabajo para la clase, pero igual la podemos tener un repasito rápido. Es una estructura que ayuda a construir la estructura argumental del proyecto como una guía de escritura. Es una lista de secuencias o escenas de la obra como un índice de un libro. Es muy útil para ver si los actos están bien repartidos y si los giros están bien ubicados. También sirve si quieren algún día hacer un podcast. ¿Qué pasa? ¿Qué es la escaleta? La escaleta es como una especie de tarjetas de índices, pero más desarrollada, ¿ya? Obviamente ya es mejor hacerla en un programa, porque físicamente se nos puede salir de las manos un poco. Es mejor hacerla en un programa, que nos quede bonita. Pero es ese elemento que nos ayuda a, como el storyboard al director habíamos dicho, bueno, para allá es que tengo que ir. La escaleta es lo mismo. La escaleta es como, bueno, esta es la estructura y puedo mover esto aquí, esto acá. Y nos va a hacer mucho más fácil la vida a la hora de escribir. Porque ya sabemos entonces con una escaleta que tenemos que ir, esta escena va primero, esta va segundo. Nos damos cuenta al leer la escaleta que tal vez podemos mover una escena y cambiar en otro lado. Nos va a funcionar muy bien. Y es una parte importantísima para el escritor. Y no solo para el escritor, muchachos, para el director es importantísima también la escaleta. No la tienen que hacer hoy, no se la estoy exigiendo tampoco para su propio cortometraje, simplemente les estoy diciendo que existe y que es muy útil. Pero con lo de las tarjetas de índices, para un corto, si lo hacen bien y logran aprovechar todo su potencial, va a ser suficiente. Entonces, ¿cómo se hace la escaleta? Recopilar la información existente, storyline, sinopsis y tratamiento. Organizar la historia paso a paso. Es decir, un esquema de pasos. O sea, va primero esto, va primero esto, va primero esto. Muy fácil. Analizar el esquema y reacomodar lo que falta. Entonces, cuando yo ya tengo todo, pues acomodo y digo, ya puedo ver de nuevo el big picture que les decía. Y puedo decir, aquí me falta algo, aquí me sobra algo. Y convertir los pasos en secuencias y en escenas. Es decir, que no necesariamente ustedes en el tratamiento sean muy concisos en esta escena ocurre en el parque, o sea, en tal parque. No, sabemos que es un parque, sabemos que tal vez es de día,
Tal vez ya en la escaleta le podemos poner más detalles, podemos darle más color, podemos profundizar un poco más. ¿Para qué? Para que cada una de esas partes, ¿sí? O esos párrafos o cada una de esas mini estructuras que vemos en la escaleta, en el tratamiento, se puedan convertir en una estructura ya de película. Porque recordemos, un guión, muchachos, siempre, siempre, siempre va a apuntar a que sea filmado. Y yo comparo esto con literatura, porque ustedes saben que literatura es como mi carrera principal. Yo estudié literatura. Entonces, ¿qué pasa? Yo comparo esto con una forma de escribir latinoamericana y una forma de escribir estadounidense. El escritor latinoamericano, y esto obviamente no es una generalización, hay unos que sí, hay otros que no, pero el escritor latinoamericano lo que cuenta es, por ejemplo, Daniel estaba muy preocupado, no sabía qué hacer con sus problemas, estaba al punto del llanto. ¿Qué te hace un escritor gringo? Que eso es lo que funciona para que digo que pensemos en cine. Un escritor gringo y un escritor de guión no te puede decir eso. No te puede decir, ay no, Daniel estaba preocupado, no. Te lo tiene que mostrar. Y entonces, ¿qué hacen los escritores? ¿Qué hacían los escritores gringos como Raymond Carver, como Raymond Chandler? Te dicen, Daniel está sentado en una mesa, fuma un cigarrillo, lo deja a la mitad, lo apaga, se queda mirando la pared, al momento vuelve a prender uno de nuevo y comienza a fumar desesperadamente, lo vuelve a apagar, se para, camina hacia la puerta, se asoma, vuelve y se para, vuelve y se sienta, vuelve y se para la puerta, camina de un lado hacia el otro de la habitación. Y entonces, ¿qué te está diciendo? Que este señor está preocupado. No te lo tiene que decir. O puede decir, le salen unas lágrimas o empieza a llorar un poco. Pero lo que te está haciendo es mostrarte. Yo en el guión no te puedo decir, ay, es que, por ejemplo, que Alejandra vio a Daniel y se enamoró. No, muchachos, así no funciona. Es Alejandra ve a Daniel, se queda, no habla, se queda sin palabras. Cuando intenta hablar, no le sale lo que quiere decir, se ríe torpemente. Cuando Daniel se acerca a ella para saludar, torpemente tira el celular al piso. Entonces usted ya sabe que esa sonrisita, esa vaina, pues le sugiere entonces algo así. Pero lo que nosotros que tenemos que ver es, muchachos, no escribamos como si fuera un cuento. Mostremos, se tiene que ver, ¿vale? Y otra cosa, evitemos una cosa que es muy común, es de mucha telenovela, que es verbalizar el conflicto. Cuando usted tiene un diálogo, no necesariamente tiene que poner sobre la mesa qué está pasando o cuál es el problema. No, usted lo puede sugerir, ¿ya? O usted lo puede sugerir a través de las acciones. Pero no todo tiene que ser dicho. No subestimen al público, ¿vale? Son cosas que uno va obviamente aprendiendo con el oficio, pero simplemente son tips que les puedo dejar para su proceso de escritura, ¿vale? Entonces, esta es una escaleta que es como prácticamente una tabla. Entonces, se va a ir enumerando cada paso que se hace para avanzar la historia con un breve resumen. Cada escena viene definida en su encabezado por localización y el momento del día, después de una descripción mínima de lo que pasa en cada escena y, si es posible, cuánto puede durar, ¿vale? Aquí leemos la tablita, la pueden analizar, yo les mando la tabla también. Igual, si ustedes ponen ejemplo de escaleta en Google, van a encontrar muchísimos, ¿vale? Esto ya no vamos a verlo en este momento, esto ya lo vimos, vamos a quedarnos aquí. Entonces, muchachos, ya el taller se los pongo por escrito, ya lo deben tener en sus correos en el momento que estén viendo esto, pero lo repasamos aquí. Es escribir storyline, sinopsis y tratamiento para esta clase, ¿vale? Obviamente storyline y sinopsis se demoran poco, lo que van a trabajar más es en el tratamiento, creo que tienen tiempo suficiente, pero lo que les digo es, la idea del mock es quitar la dependencia del estudiante del profesor.
Cuando el profesor está ahí para resolver cada cosa, el estudiante no se vuelve recursivo. Si usted es ahí, profe, pero venga, dígame la escaleta y cómo se hace. Pero si usted no me tiene a mí enfrente y necesariamente lo que va a hacer es me googleo ejemplos de escaletas, veo cómo funciona, trato de entenderlo. O leo otra vez la presentación de diapositivas tan bella que hizo mi profesor para entenderlo. Obvio, yo siempre voy a estar aquí para resolver dudas. Pero lo que quiero es que sean un poquito autosuficientes, muchachos. Porque siento que la universidad en la virtualidad cayó mucho en una casi que situación de escuela de que todo depende del profesor y que allá están, ustedes verán si están conectados o desconectados. Y no debería ser así, por eso los MOOCs son importantes. En las mejores universidades del mundo, muchachos, el profesor dice, vea, tienen que hacer esta y esta lectura para la clase. Llego a responder preguntas. Ustedes verán. Esta es la única forma de elevar nuestro nivel de trabajo, ¿vale? Entonces, ahí está el taller, se los dejo disponible en internet, en su correo, perdón. Y obviamente cualquier duda, pero que sea de verdad una duda importante, ¿no? Profe, y cómo es una sinopsis. Yo quiero ver un ejemplo de sinopsis, pero mira, te puse un ejemplo de sinopsis ahí en la presentación de PowerPoint. Ay, pero yo quiero ver otro. Claro, ¿por qué no buscas en internet? O sea, que no sean cosas que sean obvias, de verdad. Reten su capacidad creativa, reten su capacidad de trabajo, ¿vale? Salgámonos de la zona de confort. Por eso me parecía tan importante hacer este ejercicio, y más cuando seguramente el otro semestre ya vamos a estar presenciales. Obviamente se puede desarrollar una suerte de dinámica presencial que reproduzca la idea de las mejores universidades del mundo que les decía, pero también es bonito hacerlo virtualmente porque así es donde estamos ahora. Entonces, muchachos, de nuevo les mando un abrazo, muchos éxitos haciendo el taller. Quedo a su disposición, pero de verdad, ojalá se reten ustedes mismos en este taller. Va a ser súper útil y les va a ayudar muchísimo para el proyecto final del cortometraje. Les mando un abrazo y nos vemos más tarde.